Hola, ¿qué tal? Pues ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Buenos días a quienes han decidido esta mañana pues estar en un estudio más de matrimonios. Es una bendición poder reconocer que nuestros matrimonios siguen también en santificación, que tanto como hombres, como esposos, como mujeres, esposas, necesitamos de la guía de Dios. Y estamos estudiando un curso básico, los temas que seguramente si ustedes ya tienen algún tiempo en el cristianismo, han escuchado, han oído, pero a veces no necesariamente lo que ya sabemos, lo vivimos. Escuche con atención lo siguiente. Cuentan que en un antiguo reino habitaba un hombre que era conocido en todas partes por su gran sabiduría. Al comienzo solo aconsejaba a sus familiares y amigos cercanos. Sin embargo, su fama creció tanto que el propio soberano lo llamaba frecuentemente para consultarlo. Todos los días llegaban personas a recibir sus sabios consejos. Sin embargo, el sabio notó que había varios que iban todas las semanas. Lo peor es que siempre le contaban los mismos problemas y luego escuchaban el mismo consejo, pero no lo ponían en práctica. Todo se había convertido en un círculo vicioso. Un día, el sabio reunió a todos esos consultantes frecuentes, luego les contó un chiste tan divertido que llevó a casi todos a que les doliera el estómago de tanta risa. Después esperó un rato y volvió a contar el mismo chiste. Siguió contándolo por 3 largas horas. Al final, todos estaban desesperados. Entonces el sabio les dijo: ¿por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste, pero sí pueden llorar 1000 veces por el mismo problema? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos. Gracias, Señor, por el enorme, enorme privilegio que tenemos al hacerlo. Ayúdanos, Padre, a entender el tema de este estudio, tanto hombres como mujeres, como un matrimonio. Ayúdanos a comprenderlo, Padre, a entenderlo y a vivirlo. Que no seamos, Padre, como estos recurrentes de esta historia. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica lo que incluso a veces menospreciamos porque decimos ya sabemos, ya conocemos. Ayúdanos con humildad, no solo a poder reconocer y aceptar, sino a cambiar y poner en práctica lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, básicamente, lo que hemos orado para este curso es que precisamente no pensemos ni vivamos como las personas de nuestra historia en un comienzo. Para nosotros a veces es muy fácil poder utilizar esa frase y más dentro del cristianismo. Ese tema ya lo vi, ese tema ya lo conozco, ese tema me lo han dado varias veces. Sí, el problema es que tal vez no te das cuenta que Dios en su soberanía y providencia lo está poniendo nuevamente en tu vida porque no lo has llevado a la práctica tal vez. Porque no lo has comprendido en su totalidad tal vez. Porque por algo sabe el sabio Dios que necesitas escucharlo nuevamente. Y si no, preguntémosle a tu esposo, a tu esposa. Necesitamos comprender entonces, hermanos, que no hay tema que logremos comprender al 100%, sobre todo cuando es la Escritura, que ya vivamos. Y en esa imperfección, en esa naturaleza limitada que tenemos que aceptar que a veces son hermosos recordatorios de parte de Dios.
no solo para reafirmar conocimiento, sino para vivir ese conocimiento. Así que hemos estado estudiando, si lo recuerdan, el gozo de servir al otro. Esta es la tercera parte. O los deberes en el matrimonio. No le quise poner deberes porque a veces ese tipo de títulos es en la mente. Ya lo sé. Ya lo he visto varias veces. Lo voy a ver para ver si hay algo nuevo de todas las cosas que yo ya conozco del tema. Y es lo que no quisiéramos, que pasara eso en nuestros corazones, en los de todos, hasta de uno que no se cansa y uno tiene cuidado, hermanos, de que no llegue a pensar que ya conocemos todo acerca del matrimonio, porque ahí comienza el problema. Ahí de verdad comienza. Y estuvimos viendo el gozo que tiene el esposo en servir a la esposa en 8 áreas. 8 áreas sumamente importantes que les pido de favor que compartan a matrimonios que tienen problemas. ¿Y sabe qué matrimonios tienen problemas? Todos los que tienen a su alrededor, todos. Porque viven 2 pecadores juntos, 2 personas imperfectas. Aún cristiano o cristianas redimidas por Cristo siguen siendo carne y tienen una batalla en lo personal y también entre sí. Y no hay esposo ni esposa perfecta, ni padres perfectos, sino que necesitamos la palabra de Dios continuamente en nuestras vidas para que llegue como ese bálsamo. Es lo primero que necesitamos reconocer esta mañana. Es lo primero que queríamos recordarles a ustedes. Y que al hacerle la invitación del link a alguien para poderlo compartir, puedan añadir algunas letras con respecto a esto. Nunca sabemos más de lo que pensamos, sabemos. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más que podamos aprender. Y esta es la intención de nuestro corazón. Así que vimos todos los deberes, pero todos esos privilegios para servir como esposos a nuestras esposas que tiene todo varón casado. O que tiene todo jovencito que practicar y comenzar a vivir en su hogar con sus padres para ver si ya está listo para tener una relación. Hemos estado buscando esa aplicación también para los jóvenes, para las jovencitas, para los solteros, para ver si ya están listos. Y hoy nos toca revisar la manera en que la mujer se goza para servir al otro. La esposa se goza para servir a su esposo. Recuerde, queremos quitar esa palabra como la tenemos nosotros entendida del deber, que es como algo que está pesado, algo que me esfuerzo a hacer, que no me gusta hacer, pero bueno, lo hago, a tener un gozo en nuestro corazón por entender que son las instrucciones divinas, las instrucciones de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y que para mostrar que Él vive y reina en nuestros corazones, repito, vive y reina en nuestros corazones, lo mostramos viviendo estas cosas, esforzándonos por vivirlas. Y cuando no lo hacemos, corregimos. Hermanos, los matrimonios están siendo devastados en nuestros días. Los matrimonios están en tentaciones continuas y constantes. La institución de la familia está siendo atacada. Y necesitamos valores bíblicos para nosotros los que creemos en la palabra de Dios, en que la Biblia es la palabra de Dios, para poder permanecer firmes. Y no solo eso, sino crecer y madurar. Y poder ser de testimonio a las personas que nos rodean. Así que hoy vamos a ver el gozo que tiene la esposa en servir a su esposo también en varias áreas. Vamos a ver también 8 áreas para que sea parejo, ¿verdad? Número 1. Una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo. Para los que anotan. Sé que hay muchas esposas escuchándonos. Entonces, una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo.
Esa frase es muy importante. Vamos a Efesios 5, 22 al 24. Hemos estudiado este pasaje en cuanto al liderazgo. Y la sumisión mutua en los temas anteriores. Pero hoy lo estamos estudiando en el contexto de una aplicación en cuanto a las funciones o deberes que tiene una esposa. O lo veíamos aquí, el privilegio. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El marido está llamado a liderar, como vimos, con benevolencia y sacrificio a su esposa, ¿lo recuerdan? Y la esposa tiene el privilegio, hermanos, de seguir ese liderazgo benevolente, sacrificial. Repito, el marido está llamado a liderar con benevolencia y sacrificio a su esposa. Y la esposa tiene el privilegio de seguir su liderazgo. Observe, dije liderazgo benévolo y sacrificial. Esto quiere decir entonces que la esposa no es esclava del esposo. Ella nunca debe tolerar el abuso o un liderazgo tirano. Ella no debe ser forzada a hacer cosas que sean degradantes, desmoralizantes, deshumanizantes, en otras palabras, pecaminosas. Repito, ella no debe ser forzada a hacer cosas que sean degradantes, desmoralizantes, deshumanizantes, en pocas palabras, pecaminosas. Quiero hacer una pausa aquí. Esto quiere decir entonces que el amor que el esposo le debe a la esposa no tiene límites, no tiene pausas, en donde yo debería de dejar de amar a mi esposa por algún motivo, por alguna razón. Ya lo estudiamos. Pero en cuanto a las funciones de la esposa, hermanos, es importante hacer notar esta mañana que ellas sí tienen un límite de su sujeción, del privilegio que tienen para seguir nuestro liderazgo, mientras éste es benevolente y sacrificial. Pero cuando nosotros le pedimos hacer cosas que sean degradantes, desmoralizantes, deshumanizantes, pecaminosas, ellas no deben verse forzadas a seguir ese tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que les ayuda y a ellas sí es el siguiente. Les es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ella en su hogar no debe ser forzada a estar callada, a estar impedida de hablar. Nada de eso cualifica como sumisión bíblica. O sea, no quiere decir que la esposa entonces es sumisa porque haga todo, absolutamente todo lo que el hombre le pida, aun cuando esto implique pecado. Ni tampoco implica que una mujer es sumisa porque está callada en todo momento, sin hablar en su hogar hasta que el marido le permita. Eso no cualifica como sumisión bíblica. Los esposos, entonces, deben liderar de una manera que sea un gozo seguirlos, como ya lo estudiamos. Repito, el esposo debe liderar de una manera que sea un gozo seguirlo. El esposo está capacitado y el esposo cristiano, buscando en la sabiduría de la palabra de Dios, está aún más capacitado para que sigan un liderazgo piadoso, benevolente, pero que sea un gozo seguir ese liderazgo. La esposa se ve más impedida a seguir un liderazgo tirano, a seguir un liderazgo frío, seco.
lleno de tiranía. Por el contrario, la mujer no se ve impedida a gozarse en seguir un liderazgo piadoso, benevolente, amoroso. Entonces la mujer tiene una responsabilidad no solo de seguirlo, sino de, escucha hermana, motivar y fortalecer a su esposo en su liderazgo en el matrimonio, en la familia, como un todo. Aún en la iglesia y aún en su trabajo, en esas tres áreas tradicionales, ¿verdad? Vea lo que dice Proverbios 31:23, hablando de la mujer virtuosa. Proverbios 31, versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Fíjese lo que provocaba una mujer virtuosa. Dice que su marido era conocido en las plazas, en las puertas, perdón, cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Esto de las puertas es porque normalmente en la entrada de las ciudades, recuerde que estaban amuralladas y los muros eran de un ancho que nos sorprenderíamos. No tengo las medidas exactas, hermanos, pero era casi 2 carriles de una carretera, eso sí. Imagínense el ancho para que cupieran 2 carriles. Imagínense una carretera y ese era el ancho de las puertas de las ciudades. Por lo consiguiente, las puertas tenían como ciertos mini túneles donde se sentaban para cubrirse del sol los ancianos de la ciudad, los varones, los sabios de la ciudad. Y ahí era conocido este esposo de la mujer virtuosa. Se hablaba de él, porque ella provocaba que hablaran de ese liderazgo. Contrario a lo que una mujer sin Cristo puede provocar para seguir con gozo y sentir como un privilegio, sentir el liderazgo de su esposo como algo que ella sigue con mucho gozo. Oyes, mira que vamos a hacer esto para servir en la iglesia. Ay, tú y tu iglesia, otra vez la iglesia. Eres farol de la calle y oscuridad de tu casa. A lo mejor no es cierto, hermanos, pero hay mujeres que están buscando en qué se equivoca el esposo para que no vean el esfuerzo que este esposo piadoso está haciendo por tratar de ser el esposo que ya vimos, cumpliendo con sus funciones, sus deberes, gozándose y sintiendo como un privilegio el servirle a su esposa, pero la esposa por el contrario está viendo qué no hace, no lo que hace, sino qué no hace para buscarle esa rayita, ¿verdad? Esa manchita, ese pecado, no porque no sea cierto. A veces, teniendo un marido imperfecto, va a tener esas fallas. Pero aquí se está hablando de que la esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo, edificarlo, construirlo, motivándolo, alentándolo, como esposo, como papá, como miembro de una iglesia y en su mismo trabajo. Esposas, ¿cuántas veces han motivado a su esposo? En esta semana, ¿cuántas veces le dijeron, eres un papá excelente, imperfecto, pero te amo y veo tu esfuerzo, marido? Amor mío, veo tu esfuerzo de cómo te esfuerzas con tus hijos. No es que no ha estado con tus hijos. Marido, yo sé que tú eres ese esposo y yo oro para que tú seas ese esposo. Yo sé que tú muchas veces lo has demostrado y me gusta cuando estás al pendiente platicando con tus hijos. No importa la edad que tengan, cuando les has hablado, cuando ya no están en casa. Gracias por ser ese padre. Gracias por ser ese esposo. ¿Agradeciste esta semana? Gracias por motivarme a leer la escritura. Gracias por llevarme a entender pasajes que no entendía, a comprenderlos. ¿Edificas de esa manera, mujer? ¿Sigues con gozo el liderazgo de tu esposo cuando te dice, vamos a leer la Biblia?
Vamos a orar. O tú haces la boca, doblas la nariz, la guiñes, haces tus ojos, esos famosos ojos de las mujeres hacia arriba, ¿no? Que lo haces de manera única y especial, ¿no? Como que en esa naturaleza que Dios les dio, hermosa, pero manchada por el pecado, las mujeres a veces no tienen que decir mucho para destrozar en lugar de edificar a su esposo. ¿Cómo respondes al liderazgo amoroso? Tu voz que no lo hace. ¿Estás orando por él? ¿Estás orando para que se convierta en ese esposo que tenga hambre por la palabra y hambre por enseñar en su casa? ¿Cómo lo motivas si tú ves que no lo hace, cómo lo estás motivando? ¿Pides consejo para ver cómo se motiva un esposo que no agarra la Biblia, que no ora junto con su familia, que ni siquiera él lo hace, que tal vez esté sentado viendo a gusto la televisión constantemente? ¿Has pedido consejo? ¿Cómo motivar a un esposo así? Cuando llega con el sueldo más ahora, con tantos problemas, ¿le agradeces? ¿Le bendices con tus palabras? ¿Sazonas tus palabras con amor? ¿Eres buena administradora para cuidarle y decirle, me sobra tanto esta semana, esposo, me sobró tanto, no gastamos? ¿Valoro el esfuerzo de que sales a trabajar? ¿O otra vez estás pensando, es que no trabaja ahorita? ¿Cómo lo motivas? Quiero irme a la par, hermanas, de ver, porque tal vez sí tengas, y es una realidad que tengas a este esposo que yo diciéndote lo has motivado en esta área, y veas a un esposo que no lo hace, pero ¿cómo lo estás motivando? Pero si sí lo hace, ¿cómo estás edificando que lo siga haciendo? Que se esfuerce todavía más porque se sienta un campeón en esa área. Das gracias a Dios, le das gracias a tu esposo por la cantidad de dinero que ha llevado esta semana, quincena, ese día. ¿Se lo agradeces de verdad o menosprecias? No sé cómo le vas a hacer, ¿eh? Con esto no va a alcanzar. Tenemos tantos gastos. Tenemos. Se te olvida que dices tenemos. ¿Lo motivas para que sirva en la iglesia? ¿Aprecias el servicio? Como te dije hace un rato, muchas veces se escuchan esas frases. Tú pura iglesia. Y a lo mejor es cierto, pero ¿cómo otra vez? ¿Cómo lo motivas para que entonces se equilibre? ¿Cuántas pláticas, cuántas oraciones has tenido con él? Muchísimas, estoy cansada. No, hermana. Tal vez lo estás haciendo en tus fuerzas. Tal vez estés sin saber, lo estás haciendo a tu manera. Y estás desgastada pensando en que tu esposo va a cambiar por esos esfuerzos humanos. Lo motivas a que entre al seminario, a que pregunte en su iglesia si ya lo puede hacer. Lo motivas cuando te explica algo que el Espíritu Santo le haya revelado. Se habla de tu esposo entre la congregación, los vecinos, por causa tuya, de manera correcta. O es conocido por todo lo que no hace, porque hay muchas esposas que tristemente, más las que están sin Cristo, yo sé que hay muchas hermanas que nos están viendo, sé su esfuerzo, he visto su crecimiento, su madurez, cómo se esfuerzan. Pero estoy hablando más a aquellas que a veces no tienen a Cristo y que tal vez tú, hermana, que te esfuerzas por esto, en todas las mujeres pasa y tienes herramientas para poderles discipular, para poderles hacerlas crecer en Cristo, para que puedan ser mujeres como las que Dios nos pide. Esta es una función en la que la mujer se debería de gozar. En ver que es un privilegio seguir y edificar el liderazgo de su esposo. No solo lo sigue, sino que lo edifica, lo motiva. Pero a veces, como te decía, regresando al punto, se conoce en la familia, ¿verdad?, de ella como el flojo, fodongo, sucio, perezoso, etcétera, y todas las características. Ah, no, yo eso sí no lo hago, yo en mi esposa, en mi familia lo cubro, nuestros problemas son nuestros. Ah, pero ¿qué tal las amigas, las compañeras de trabajo? Es que son mis confidentes, ¿ok?
Ve a la mujer virtuosa. Su esposo era conocido de buena manera porque el contexto nos lo indica. Con buena fama, dice el hebreo. Gracias a ella. Entonces tengo que ser hipócrita y maquillar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que siempre tienes la oportunidad de que si tu esposo no cumple de manera perfecta, porque no lo va a hacer como tú, los deberes que vamos a ver a continuación, él no los va a cumplir tampoco, tú sigas insistiendo en motivar y edificar el liderazgo de tu esposo. Es una función sumamente importante, edificar el liderazgo de tu esposo, por imperfecto que parezca, por imperfecto que sea en realidad. Tu deber es edificar ese liderazgo y seguirlo con gozo. Número 2. Entonces, en primer lugar, una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo. Número 2, una esposa tiene el gozo de ayudar a su marido. Una esposa tiene el gozo de ayudar, subraye la palabra ayudar. Y vamos a Génesis 2, versículo 18. Pasaje que también ya leímos y estudiamos en los estudios pasados. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una esposa está llamada a ayudar a su esposo gozosamente. Repito, una esposa está llamada a ayudar a su esposo gozosamente. Ella lo complementa. ¿Cómo lo complementa? Fortaleciendo, escuche, sus fortalezas y compensando sus debilidades. ¿Escuchó cómo es? Fortaleciendo sus fortalezas, haciendo más fuertes esas áreas y compensando sus debilidades. A veces le han enseñado a usted fortaleza en sus debilidades. No, eso lo hace Dios. Usted compensa sus debilidades. Usted está ahí para proteger esas debilidades porque es un complemento, como ya lo vimos en las clases pasadas. Adán necesitaba ayuda. La ayuda que solo una esposa preparada para él podía proveer. Y lo mismo ocurre con cada esposo en este estudio. Tú eres, hermana, amiga, que nos escuchas, la ayuda idónea para tu esposo. La correcta, la que él eligió, el que no se equivoca, el que es perfecto en sus decisiones. A ti te eligió para ese varón. Y sé que si tienes problemas te cuesta trabajo creer esto. Sé que si tienes disgustos, si estás teniendo tensiones en tu matrimonio, te cuesta trabajo creer esto. Si estás medio, sé que lo crees y sé que Dios te ayuda a que hoy afirmes eso. Pero no menosprecies si estás bien con tu esposo. Recuerda que tú eres esa ayuda idónea para él. Que Dios te hizo como ayuda idónea para él, para fortalecer sus fortalezas y compensar sus debilidades. Esto no es solo ayudarlo a hacer las cosas de su lista de cosas por hacer, aunque ciertamente puede incluir eso, hermana. Sino aquí se refiere, y es más importante aún, es una actitud consciente o postura de apoyo y motivación a su esposo alegremente. Y esto obviamente es una batalla tremenda. Es una actitud consistente o una postura de apoyo y motivación a su esposo con alegría. Esto solo lo puede hacer Cristo en tu corazón, en tu vida. Si tú eres una mujer que aún no rinde su vida a Cristo, va a ser imposible. Ahorita te podrá motivar y sacudir esta enseñanza. Te podrás dar cuenta que sí, no haces esto. Pero sin Cristo esto se lo lleva el viento, se lo llevan los afanes, se lo llevan las ideas que el mundo quiere meter, la influencia del mundo en nuestra mente. Y entonces va minando esto que tal vez ahorita te podría motivar, te pudiera redarguir, te pudiera hacer sentir mal, incómoda tal vez un poco, porque te das cuenta que a lo mejor no has llegado a la estatura de esa mujer virtuosa. Entonces en alguna área estás fallando también aquí. Tenemos una lucha constante.
Y la tuya es de ser esa ayuda idónea, de ser ese apoyo, de ser esa persona que tiene una postura para soportar a su marido y no para quitarse en momentos de debilidad. No, hermano, si te contara las ilustraciones para este punto, te sorprenderías de ver cómo las mujeres no son esa ayuda. Ellas quieren ser la cabeza en los hogares. Y decía antes un hermano maestro, gran amado maestro, que pues imagínate a una persona con dos cabezas. Eso es un monstruo. Es algo que no vemos como lo natural. Tú eres una ayuda. Tu esposo no es la ayuda. Y a veces, sin darte cuenta, la mujer tiene esa tendencia y tienes que reconocerlo a diario. Que tienes esa postura a que tu esposo sea tu ayuda, pero él es tu cabeza. Y tú tienes que ser esa ayuda, no solo con esa lista de cosas que hacer para que las cumplas, sino, vemos aquí, con una actitud consistente, una actitud en donde él se sienta ayudado, compensado en sus debilidades, fortalecido en sus áreas fuertes. Y esto a veces es difícil hacerlo. No hay mujer que lo haga, aún la más virtuosa. Pero yo sé que muchas de ustedes ahorita están comprendiendo que su esposo están recordando que su esposo necesita ayuda, que ustedes son esa ayuda idónea para él. Dios no se equivocó. El ser ustedes las que piensen que son su esposo es la ayuda de ustedes, están desvirtuando el diseño original que ya estudiamos. Y eso no puede ser. Entonces, en primer lugar, una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo. En segundo, una esposa tiene el gozo de ayudar a su marido. Y ahora, en tercer lugar, una esposa debe respetar a su esposo. Es una función que tiene. Imagínense el gozo de servir a mi esposo respetándolo. Eso es lo que estamos diciendo en este punto. Una esposa debe respetar a su esposo. Efesios 5:33. Pablo, después de hablarle a los efesios de todas las funciones del esposo, de la esposa, regresa, hermanos, y termina las instrucciones hacia el matrimonio con un recordatorio para ambos. Y ahí en el versículo 33, antes de comenzar el capítulo 6, dice lo siguiente Pablo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Recordatorio para el esposo, que ya se lo dijo. Y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. Y muchos teólogos comentan el porqué de la intención de Dios a través del apóstol Pablo de recordar todo esto que ya desarrolló a partir del versículo 22 de Efesios 5. ¿Por qué recordarlo? Es como la firma y el resumen de la intención de Dios a través del apóstol Pablo. En eso se resume: marido, amen a sus mujeres. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. ¿Cuántas definiciones podríamos tener de lo que cada una de ustedes hermanos, pudiera decir lo que significa respeto? No podemos interactuar como en una clase, pero me gustaría mucho escuchar qué significa para ti la palabra respeto. Y se darían cuenta la diferencia, algunas similitudes, pero la diferencia entre lo que cada uno entiende por la palabra respeto. Y es sumamente importante entender cómo respeto. ¿Tengo que respetar el pecado de mi esposo, por ejemplo? Podría venir una pregunta inmediata a tu mente. No. ¿O sí? Mira, cada uno se va a ser responsable de su propio pecado. Y la respuesta está en lo primero que dijimos en la introducción. Tú tienes el gran privilegio de someterte a tu esposo, de respetar a tu esposo, pero no participar de su pecado.
Y es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con algunas ideologías con las cuales no estamos de acuerdo. Y hay que respetarlas, pero hay que estar firmes en nuestra postura y credibilidad. Eso a veces ahorita está causando un choque. Y hay que ser sabios para mantener la firmeza en nuestras creencias y respetar el camino que cada uno está eligiendo. Respetar las decisiones y la voluntad de cada individuo hacia su vida, sus decisiones, sus acciones, sus palabras, sus creencias. Y que no haya esa intolerancia manifestada a través de guerras verbales. Y esperar el contexto correcto. Porque el contexto correcto no evita, escuchen, predicadores y pastores, no evita que Dios te ponga en los momentos adecuados. Y muchos dirán, es que este es el momento. ¿El momento para qué? Para reafirmar que nosotros estamos llamados a respetar lo que cada persona haga. Más cuando hay millones de personas a las que no conocemos. Pero eso es diferente a que tú participes. Tú no solamente respetas de la manera en que dejas que la persona siga con su vida. Si te pide un consejo, si te pide una opinión, ahí, con el respeto que tenías, te está dando el permiso para opinar. Pero mientras eso no suceda, tenemos que estar orando y enseñando. Y es exactamente lo mismo, utilicé esa ilustración, porque en el contexto del matrimonio es exactamente lo mismo. Porque tal vez tú no estás de acuerdo con muchas de las maneras en que tu esposo vive, esposa. No estás de acuerdo en la manera en que él piensa acerca de su trabajo, acerca de lo que te platica que puede hacer, ser tentado en su trabajo. No estás de acuerdo en su manera en cómo educa a tus hijos, en cómo es como hijo él con sus padres, con sus familiares. No te gusta. No te gusta muchas áreas en cómo es como esposo contigo. No te gusta cómo es como un miembro de la iglesia, porque a lo mejor ni siquiera es cristiano. Y todo eso no te gusta, pero tú tienes que respetar. Tú tienes que respetar esa parte hasta que Dios le vaya mostrando a través de tus oraciones, a través de tu ejemplo. Vean dos cosas previas que se pueden hacer y tú estás respetando. ¿Tú crees que puedan más tus palabras que el poder que pueda tener Dios para cambiar el corazón de tu esposo? Es ahí a veces donde nos equivocamos y empezamos a no respetar. Tienes que ser sabia, porque tienes que respetar hasta que te pida pecar. Y tienes que mantener el respeto y no participar de su pecado. Jesús respetó a las autoridades y no participaba de sus pecados. Le pedían que se arrepintiera de muchas de las cosas que él enseñaba. Y él no lo hizo y aún así respetó a las autoridades. Y el mayor cuestionamiento que hizo de las autoridades, lo hizo con sumo respeto en su actitud. Le preguntó, por ejemplo, al sumo sacerdote, ¿por qué me golpeas? ¿Qué dije? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué te falté al respeto para que me golpearas? Fíjese, cuestionó algo y aún así lo hizo con respeto a la autoridad. Tenemos que ir a Jesús en ver cómo se confrontó. Sí, pero podrás pensar ahorita, porque la mente es tan rápida. Jesús también confrontó a las autoridades religiosas y les dijo, fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Fariseos, sepulcros blanqueados. Y Juan les dijo raza de víboras, ¿no? Hermano, tenemos que comprender que Jesús en esos pasajes estaba predicando como los judíos sabían que se predicaba y se enseñaba a quienes tenían seguidores. Ellos estaban ahí y Jesús fue valiente, pero ve el contexto, en una enseñanza, en una predicación, en un sermón. Pero Jesús lo demás nos lo enseñó, que lo hacía de una manera completamente respetuosa.
Tenemos que aprender de él, esposas, a mantener ese respeto por las cosas que no te gustan de tu esposo, pero respetarlo y orar y pedir a Dios, aun cuando vayas, porque es necesario que lo hagas, a manifestar un desacuerdo con tu esposo, busca la manera en que siempre le debas respeto a tu esposo, porque es un mandato de Dios. Repito, versículo 33, y la mujer respete a su marido. Vemos el ejemplo de Daniel, lo estamos estudiando en nuestra iglesia. Cómo se refería a las autoridades, a Nabucodonosor, a Belsasar, al otro rey persa. Vemos, hermanos, cómo la Biblia nos enseña, y a ustedes, hermanas, las capacita para poder cumplir con gozo el poder respetar a su esposo. Número 4, una esposa, bajo la providencia de Dios, debe engendrar hijos y ser su cuidadora principal. Una esposa, bajo la providencia de Dios, debe engendrar hijos y ser cuidadora principal. Génesis 3:16. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti. Salmo 127. Vea lo que dice el Salmo 27, es impresionante, hermanos. A mí me gusta mucho lo que dice este Salmo 127, porque nos enseña grandes verdades acerca de lo siguiente. Escuche: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Vea el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. 5 versículos en Salmo 127 hermosos. Primera de Timoteo 2, 14 y 15. Primera de Timoteo 2, 14 y 15. No sé si tenga un fondo musical por ahí, hermanos, de los vecinos que ahora, pues nuevamente tal vez los volvieron a recluir. Sabemos que estamos otra vez en semáforo rojo, ¿verdad? Y bueno, son parte de las cosas que tenemos que a veces sobrellevar con nuestros amados vecinos, ¿verdad? Y orar por ellos. Segunda de Timoteo 2, 14 y 15. Dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Me gustaría mucho explicar este texto en su contexto, y lo voy a hacer de manera muy resumida, porque lo que Pablo, o Dios a través de Pablo, en el versículo 15 dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, no se refiere a que la mujer sea salva por cuidar hijos. Muchas de ustedes ya han sido instruidas en cuanto a ese pasaje. No está hablando de la salvación eterna, la que Dios nos otorgó solo por gracia, porque si no, esta fuera una salvación por obras. Entonces que la mujer engendre hijos y así se va a salvar. No. Sino que es una manifestación de las obras para las cuales ella fue creada. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Escuchen lo siguiente: si Dios lo permite, la esposa debe engendrar hijos, y no solo eso, sino también aceptar ser su cuidadora principal. La mujer acepta ser la cuidadora principal de estos hijos. Una perspectiva bíblica, hermanos, enseña que los hijos son una bendición y recompensa del Señor, como ya lo vimos ahí en el Salmo 123, 3 al 5. Así que entonces la función principal de la mujer
de engendrar hijos puede verse desde Génesis 3:16, que también ya leímos. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero aquí, hermanos, en este pasaje de Génesis, la maldición no es que una mujer tenga hijos, sino que con dolor dará a luz a los hijos. Y esto es ser parte de ser su cuidadora principal, no solo en el momento del nacimiento. Ese darás a luz es un verbo en hebreo que es continuo, que va a seguir. Ese dolor en la esposa, ya lo habíamos explicado. Ese amor con el cual Dios creó a la mujer, contaminado por el pecado, es importantísimo entonces que sea de esta manera. ¿Para qué? Decir que la esposa es la cuidadora principal de los niños no es siempre una idea muy popular hoy en día. Si usted es capaz de tener hijos, pero elige no tenerlo por razones egoístas o no aceptarlos cuando ya los tiene por la misma razón, como pareja están en terreno débil según las Escrituras. No hay categoría para la esterilidad voluntaria. ¿Escuchó bien? No hay categoría para la esterilidad voluntaria. En las Escrituras, engendrar y cuidar hijos es uno de los principales propósitos del matrimonio y por tanto es una norma para las parejas cristianas. Para las parejas cristianas. ¿Ok? Tener responsabilidad primaria por los hijos no significa que la esposa no pueda trabajar fuera del hogar. Lo aprendemos en La Mujer Virtuosa ya en Proverbios 31:16. Sino que significa que su prioridad es el hogar, incluyendo los hijos. Así que entonces, hermanos, estamos hablando en esta función básica. Si me ayuda a leer por último Tito 2, 4 y 5. Tito 2, versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Tito 2, 4 y 5. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Leí Timoteo, es Tito 2, 4 al 5. Me estoy apurando porque se me está acabando la batería de mi computadora. Una disculpa, si se me está acabando la batería. Dice, que enseñen las ancianas a sí mismos, versículo 3, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero vea el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Qué hermosa, pero tremenda responsabilidad tienen las mujeres en las iglesias. Funciones únicas para ellas. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, y escuche también, y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, el testimonio y de la función, esta función es sumamente importante. Pero vea cómo comenzó el punto, por si no lo anotaron por completo. El número 4, una esposa bajo la providencia de Dios. Si Dios le provee, le da esa gran bendición de tener hijos, debe engendrarlos, pero ellos deben ser ella debe de ser su cuidadora principal. No hay cavidad para la esterilidad voluntaria. Esto es para ustedes jovencitas o para ustedes mamás que se lo enseñen a sus hijas. No hay esterilidad voluntaria. Nada de que desde ahorita estoy pensando, sobre todo si son cristianas, ¿verdad?, que les enseñen los principios bíblicos. No imponérselos, enseñárselos. Ellas decidirán. Y la voluntad de Dios va a hacer que en su corazón nazca ese deseo por tener hijos. Hay matrimonios cristianos que no pueden tener. También para ellos hay enseñanza en este estudio. Así va a llegar esa enseñanza tremenda para ustedes, matrimonios cristianos que no han podido tener la bendición o no la tienen de tener hijos.
tu prioridad es tu esposo, ¿no? Pero hay más enseñanzas. Pero aquí, para ti que sí lo puedes hacer y ya los tienes, tú debes de ser su cuidador principal. Están en casa, tú debes de ser su cuidadora principal. Esto implica entonces que aun si tú tienes un trabajo, este trabajo no debe de ser tu prioridad en algún momento. No lo debe de ser. Puedes ayudar en las finanzas, puedes ayudar trabajando, te puedes desarrollar trabajando en lo que a ti Dios te preparó, Dios te formó en un área tal vez profesional, pero esta área profesional nunca debe de ser más que tu prioridad de ser la cuidadora principal de tus hijos, de tu hogar, de tu esposo. Si esto rebasa esos límites, estás fuera de la función que Dios te dejó. Yo he visto a muchas mujeres amargadas, enojadas, porque les ha sido quitada lo que ellas consideran que es su función principal, lo que ellas consideran que es pues su pasión, ¿verdad? Entonces, jovencita, si tú estás pensando, ¿verdad?, en desarrollarte, te ves con una maestría, con un posgrado, con un doctorado, si eso es lo que Dios ha preparado para ti, Dios lo va a seguir confirmando. Pero entonces, tal vez Dios a ti te dio el don, ¿verdad?, para no casarte. Revísalo bien porque puede ser egoísmo. Pero no cometas el error de pensar que tú quieres toda esa línea de prosperidad en lo profesional para desarrollarte como mujer y a la par también Dios te ha dado el privilegio de ser mamá y esposa al mismo tiempo. No puede ser, no tiene cabida, no es bíblico. Porque vas a romper con una de las funciones principales en tu matrimonio, que es estar al pendiente de tus hijos y de tu esposo, en orden contrario, tu esposo y tus hijos. Pero tienes también la libertad de pensar que vas a luchar para el reino de Dios desde un ámbito profesional, donde tú vas a desarrollarte, vas a ser una gran emprendedora, vas a ser una mujer de éxito y con eso vas a bendecir y ser testimonio para el reino de Dios. Pero entonces Dios te va a llevar por un camino para que tú permanezcas sola y así sirvas para el reino de Dios. Y Dios te va a prosperar y vas a ser feliz. No vas a tener esa carga de querer tener hijos ni esposo, pero no por un acto egoísta y pecaminoso. Revisen bien su corazón y mamás enseñen y vean si es un corazón egoísta el que tienen las muchachas, las jovencitas, las niñas, y vayan enseñándoles. No les quiten la intención. Enseñen ambos caminos. Ellas decidirán qué es lo que quieren. Pero sí díganle cuál es el riesgo. Si quiere esto, tal vez Dios la lleve por ese lado. Pero si quiere que sea una mujer de familia, que ayude a su esposo, quiere tener hijos, tiene el deseo, el anhelo de ver a una familia, entonces esto tiene que estar por debajo de su familia. Lo profesional, lo que a ella le llene secularmente hablando. Y enseñarle que no puede estar por encima de su esposo, de sus hijos, de su familia, de su hogar. Y desde ahorita se puede enseñar. Y si tú eres de esas mujeres que sigue luchando, esto no es feminismo, esto no se trata de machismo tampoco, se trata de la voluntad de Dios. Leímos varios pasajes para que tú te des cuenta cuál es tu prioridad en estos momentos. Corrige si estás llevando tu trabajo, ¿verdad?, por encima de tu prioridad principal, que son tu esposo y tus hijos. Corrige y Dios te va a bendecir. No va a haber necesidad. Y ayuda a tu marido a que esa comodidad de todo lo que económicamente puede proveer tu esposa no te haga a ti en esa tendencia, ¿verdad?, que tenemos, que hoy ya entendemos que todos los hombres tenemos, de conformarnos, decir, no importa, yo cuido a los hijos. No es tu función. Ella es la cuidadora principal. ¿Esto puede pasar temporalmente en algún matrimonio? Sí puede pasar temporalmente, por diversas necesidades. Pero todo hazlo bajo la supervisión y el consejo correcto de tu contexto, si es que es necesario, a través de tus autoridades en la iglesia. A través de tus autoridades en la iglesia. No puede ser que nunca pase. Tal vez haya momentos en que tenga que ser así y en que el único ingreso sea el de la esposa. Pero esto es temporal.
y hay que revisar tu caso. Pero a veces los hombres por eso es que no quieren llegar a consejerías, porque empezó con algo temporal. Sí, no te preocupes, la mujer dice, yo ahorita me quedo en el trabajo, tú mientras dedícate al hogar y busca trabajo, ¿verdad? Y entonces, cuando nos enteramos en la iglesia, con la esposa muy molesta, ya cansada, dice, es que comenzamos con este acuerdo. Ay, pues está muy bien, qué bueno que lo hicieron. No, pastor, pero es que ya llevamos 3 años así, y él no encuentra trabajo. Él sigue en la búsqueda, entre comillas, del trabajo. No, lo que pasa es que el hombre ya se acomodó ahí. Y la mujer comienza bien, se siente empoderada, le gusta, cae en la tentación de sentir el poder, pero conforme se va alargando, como no es el diseño de Dios, va a haber problemas, va a haber dificultades. O nos encontramos con que el hombre llega y es el que se llega a quejar de la mujer porque ya se quiere divorciar, porque ya encontró a alguien en su trabajo, profesional, exitoso, etcétera. Han llegado de verdad a que dicen coloquialmente el chimoltrufio, el fodongo es el esposo, ¿verdad? Pero ¿por qué pasó esto? Pues es que yo creí que era bueno y yo le dije que yo perdí mi trabajo. Ella continuó, y no solo continuó, sino que fue de gran éxito en su trabajo. Y ¿sabes qué? De repente pues encontró a esta persona, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan así? Pues 3 años, pastor, 2 años. Pues claro, se iba a romper algo. O matrimonios fríos, cada vez más distanciados. Los dos son exitosos en su trabajo, los dos se han permitido eso, pero hoy a veces solo la parte sexual es lo que los une, y eso a veces. Y entonces ven aquí a hombres buscando satisfacción a ellas, con sus familias, con otras cosas. Las mujeres no tienden tanto a engañar, ¿verdad? Pero ¿qué tal a darle la espalda a su esposo con otras cosas que son igual de dolorosas y dañinas? A veces se ve solo el adulterio en el esposo, sus fugas, el trabajo, los amigos, el alcohol, los videojuegos, etcétera. Y a veces solo se unen cuando hay necesidades que se cubren y otra vez se vuelven a separar. Pero todo comenzó con desvirtuar el diseño divino de Dios. Esto va a pasar tarde que temprano. Entonces, resumiendo y para orar, vimos 4 cosas. Una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su matrimonio, de motivarlo en esas áreas donde lo tiene la oportunidad y el privilegio de hacerlo dado por Dios. Una esposa tiene el gozo de ayudar a su marido, de ponerse continuamente, fijarse para ponerse en esa posición como ayuda, viendo la lucha que tiene en que ella quiere ser cabeza. Una esposa debe respetar a su esposo, vimos cuál es la manera de respetarlo. Y una esposa, bajo la providencia de Dios, debe engendrar a sus hijos y ser su cuidadora principal. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a orar para que Dios nos ayude a todos a que estas cosas se cumplan. Tú, esposa, esforzándote por vivirlas, aunque ya las conozcas. Y tú, esposo, a liderar para que sea para tu esposa más fácil seguir tu liderazgo piadoso, benevolente, cumpliendo tú con tus funciones y ella con las suyas. Suena fácil, pero creo que todos sabemos que nos hace falta. Así es que vayamos a quien nos puede ayudar. Padre, te damos gracias por la gran bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por enseñarnos y ayudarnos a comprender cuáles son estas funciones que hoy aprendimos de una esposa creyente, fiel. Te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a mis hermanas a comprender esta verdad de manera profunda, Señor. Ayúdalas a poder entender en su corazón y en su mente estas enseñanzas, pero sobre todo ayúdalas a practicarlas en estos días. Que motiven a sus esposos, que se gocen en seguir su liderazgo, sabiendo que son maridos imperfectos. Que los respeten, Señor, que los ayuden y que cumplan con su prioridad de cuidar a sus hijos y a su esposo como prioridad antes de cualquier otro trabajo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Preparen su corazón para nuestro siguiente mensaje navideño del día de mañana. Es una bendición poder estar con ustedes y aferrarnos hasta que el Señor nos ayude a poder mantener estos mensajes. No solo denle like, ya estoy como los influencers, estos youtubers, sino si usted nos ayuda a compartir este mensaje, se comparte de manera más fácil a sus amistades y sus amistades a otros. Facebook ahorita está con sus reglas muy fuerte y también hemos visto una reducción en la promoción de nuestros videos. Las visualizaciones están disminuyendo y la manera en que usted nos puede ayudar es no solo dándole like, sino compartiendo. Hacer un comentario ahí para que se vaya estableciendo nuestro estudio, se vaya quedando ahí grabado y entonces por manera automática Facebook lo reproduce, lo transmite. Es lo único que le pedimos. Cuídese mucho, que Dios le bendiga, nos vemos en la próxima clase.